Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con esta serie, Un corazón en el desierto, y continuamos con la vida de Moisés. Y es que es bien interesante, amados hermanos, saber todo el proceso que este hombre vivió desde el principio, hermano, desde que nació. Como le compartía en el programa anterior, hermano, él tuvo que ser enviado por las aguas, amados hermanos, porque había una orden de matar a todo varón. Y comenzó el proceso desde ahí, hermanos, hasta llegar a la casa del faraón, al palacio del faraón. Ahora, lo importante, amados hermanos, es que él comenzó toda esa travesía, ¿verdad?, para terminar en el desierto. Queriendo, como les decía la vez pasada, queriendo hacer un bien o pensando él que hacía un bien, amados hermanos, ese pensar de él lo llevó a terminar en el desierto. Después de estar en el palacio del faraón, lo llevó a terminar en el desierto. Ahora, ¿por qué Dios permitió todo esto, verdad? Es bien interesante, hermano, reflexionar en la vida de Moisés. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Saben? La palabra del Señor dice, amados hermanos, en Éxodo 3, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: apacentando, dice Moisés, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó, dice, las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, dice, en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y miró y vio la zarza que ardía en fuego, dice, y la zarza no se consumía. Entonces dice, en el versículo 3 dice, Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza, dice, no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Lo interesante de todo esto, amados hermanos, es, o cabe hacernos la gran pregunta: ¿por qué Dios permitió todo esto, hermanos? Todo este proceso de Moisés para hablarle. ¿Por qué tuvo que terminar en el desierto, terminar apacentando las ovejas del suegro, cuando él estaba en el palacio, cuando él estaba con todo el poder para humanamente, para poder desarrollar la labor en el palacio del rey, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios permitió todo esto? O sea, no era más fácil, hermanos, si lo ponemos a ver desde el punto de vista, no era más fácil que Dios le hablara en el palacio o ahí donde estaba, sin necesidad de ir al desierto. ¿Sabe? Era necesario que todo este proceso lo viviera Moisés para que él tuviera un encuentro personal con Dios. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, amados hermanos. Necesitamos tener circunstancias adversas, pasar situaciones difíciles, como le he dicho, de enfermedad, económicas, matrimoniales, familiares, congregacionales, en el trabajo, diferentes problemas personales, amados hermanos, para que nosotros podamos oír la voz de Dios, para que nosotros podamos tener un encuentro personal con Dios. Porque dígame usted, amado hermano, y se lo digo por experiencia propia, ninguno de nosotros en una buena salud, con una buena economía, sin problemas en el hogar, sin problemas de ningún tipo en el trabajo, sin problemas económicos, sin ninguna situación difícil, ninguno de nosotros está atento a escuchar la voz de Dios. Ninguno de nosotros, hermano, andando en fiestas, en bailes, bebiendo con los amigos, disfrutando de aquí, de allá, ninguno que se acerque a alguien a hablarle de la palabra de Dios, uno atesora. Es más, uno se burla. Y su servidor muchas veces se burló de las personas que llegaban a la casa a predicar el evangelio. Muchas veces, hermanos, me mofé de ellos, me reí de ellos, hasta que vino una situación difícil a mi vida. Entonces tuve un encuentro personal con Dios, porque ya no había amigos, no habían hermanos, no había familia, no había nadie. ¿Sabe quién? Solo Dios. Entonces ahí me di cuenta, hermano,
que había un Dios que sí me podía auxiliar en ese momento en que todos me dieron la espalda. Moisés tuvo que vivir esta situación como quizá lo está viviendo usted, de ir al desierto y encontrarse en una situación solo con Dios, solo Moisés y Dios. Y Dios ahí le habló. ¿Y sabe qué? Lo interesante es que Moisés ahí escuchó la voz de Dios. Y le voy a decir algo, amados hermanos, que venía a mi corazón mientras estudiaba y mientras meditaba en esta reflexión, en esta palabra. Amados hermanos, es que Dios no habita, escúcheme bien, Dios no habita en los palacios del faraón. Dios no habita en los palacios del faraón. Dios le va a hablar en el momento, hermano, en que usted decida dejar esos lugares. En los que momentos que nosotros decidamos en nuestro corazón que tenemos la necesidad de Dios. Porque cuando estamos en los palacios, o sea, cuando estamos en el bien, cuando estamos en el mundo, cuando estamos dándole rienda suelta a nuestra carne, a nuestros deseos, no escuchamos la voz de Dios. Es mentira, hermano. Y yo sé que más de alguno de los que me está escuchando en el momento en que estuvo bien, no escuchó la voz de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy es el momento en que escuche la voz de Dios. Dios le está hablando. Dios quiere que vuelva otra vez. Por eso esta situación adversa que se ha levantado con usted, para que usted recapacite, para que usted medite, para que usted vuelva a los pies del Señor, porque vuelva al camino, para que retome lo que un día, amados hermanos, era suyo y lo ha dejado. ¿Y sabe qué? Muchas veces, hermanos, el desierto nosotros lo tomamos como una adversidad o como algo que nos lleva solo calamidad. Al contrario, hermano. Muchas veces el desierto, amados hermanos, es esa base, ese fundamento donde nosotros tomamos carácter, donde nosotros, amados hermanos, miramos que los problemas que vienen más adelante, hermanos, los podemos vencer porque ya Dios nos dio la victoria. Si usted, hermano, pone a recapacitar por un momento todo lo que vivió este hombre y todo lo que vivió juntamente el pueblo de Israel, todos los milagros que recibieron, amados hermanos, era para que ellos se convirtieran, para que ellos se arrepintieran y se convirtieran al camino del Señor. Mas sin embargo, la duda, mas sin embargo, la incredulidad, mas sin embargo, amados hermanos, el ser mal agradecidos les ganó. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Tristemente, en la actualidad, también vivimos eso. Porque usted ha visto gente con situaciones difíciles. Yo he sido testigo de gente que ha sido desahuciada por los médicos. Yo he visto gente que ha llegado a buscar del Señor porque no pueden tener hijos, porque tienen problemas económicos. He visto gente, matrimonios que han llegado porque están a punto de firmar el divorcio. He visto familias, padres llorando por la situación de sus hijos, el mal camino que han tomado sus hijos. Pero ¿sabe qué? Dios les hace el milagro. Pero ellos se van con el milagro y dejan al Dios de los milagros. Eso sucedió con el pueblo de Israel. Mientras ellos tenían hambre, comían y se saciaban, pero volvían a tener hambre y volvían otra vez a lo mismo. Se acababa la comida y se acababa la fe. O sea, mientras estaban viendo el milagro, mientras estaba la provisión, estaban ellos conformes. Amados hermanos, muchas veces nosotros en ese caminar vamos queriendo solo el favor de Dios, queriendo solo los milagros de Dios, queriendo solo las bendiciones de Dios, queriendo, hermanos, solo aquello de Dios para nosotros, pero de nuestra parte no queremos dar nada para Dios. No queremos, amados hermanos, dejar las malas costumbres, las malas compañías, no queremos dejar las malas intenciones. Al contrario, hermano, al contrario, nos hacen el favor de la sanidad y cuando ya estamos bien volvemos otra vez a lo mismo. Dejamos, hermano, la situación económica, la solvencia, vuelve a nuestro hogar y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sabe qué, hermanos? Este es el tiempo en que nosotros podamos meditar y podamos retomar un camino verdadero, justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros se acaban. Aquella mujer llegó al borde de las vestiduras del Señor, lo tocó y fue sana. Pero ¿sabe qué? Un día murió. Los milagros se terminan. Lázaro lo resucitó el Señor, pero ¿sabe qué? Un día murió. Los milagros se terminan. Pero el Dios de los milagros va a ser eterno, es eterno
y será eterno para usted, para mí y por la eternidad. Así es que no dejemos al Dios de la eternidad, al Dios de nuestra salvación. Busquémoslo hoy en esta situación adversa. Es el momento oportuno para que usted abra su corazón y realmente se entregue a los pies de Cristo. Amado hermano, muchas gracias y que el Señor le bendiga.